Ay, amados, uno de los problemas que la iglesia o la Keilah ha tenido siempre es que no pensamos en términos escriturales, sino en términos teológicos. Pero la escritura nos enseña que Elohim es un varón de guerra, así como también nos enseña que David Amelech era un varón de guerra y que él era un varón conforme al corazón de Elohim. Cuando el rey David iba a la guerra, hizo pacto para que fuera continuamente proclamando delante del arca. Y nosotros deberíamos, como mencionamos en otro espacio de los que hemos estado acá compartiendo, que hay 7 pruebas de la doctrina profética para entender si el Eterno espera que nosotros nos movamos consistentemente manifestando su mano en juicio. Porque mover la mano de lo eterno en juicio es una espada de doble filo. Esa espada tiene un borde que detiene el juicio, pero el otro lo inicia. Por ejemplo, cuando el Eterno envió a los ejércitos a la guerra, no había ninguna confusión de cómo tenían que hacer las cosas. Las reglas estaban bien claras de cómo tenían que enfrentar al enemigo, quiénes tenían que ir, cómo tenían que hacer las cosas. Entonces, Él siempre está dispuesto, inclusive a petición del hombre, a detener el sol un día entero para que el enemigo pueda ser destruido. Y eso es bien interesante porque aún la creación va a responder a esa autoridad. Entonces, ese espíritu pacifista que a veces ha tenido la Keilah o la iglesia o los creyentes es incompatible con el pensamiento escritural. Nosotros podemos clasificar milagros en la escritura y vemos que aún la tierra detuvo la rotación dentro del universo. Y eso es algo bastante importante y muy interesante de empezar a analizar. Pero nosotros necesitamos renovar nuestra mente para pensar como Elohim piensa acerca de nuestra posición militante en Él. ¿Cómo es posible que Él pueda detener el movimiento de la tierra en el universo para ayudar a Yehoshua a acabar contra los enemigos? Entonces nosotros debemos de entender que estamos enfrentando enemigos también hoy en día y el Eterno está dispuesto a mover las causas necesarias para que veamos la victoria. Porque su misericordia fiel se tiene que manifestar. Y Él está pidiendo a un pueblo que se levante, un pueblo que manifieste su mano. Y hay que pedir la venganza del Elohim contra todos los enemigos que se han levantado para destruir almas, vidas, destruir niños, destruir familias, destruir territorios, destruir continentes. Y el pedir esta justicia, mis amados, no tiene que ser algo que nos dé temor, sino que tiene que ser un honor para nosotros. Entonces, esta prueba profética séptuple que mencionaba requiere que encontremos un ejemplo de un hombre que movía la mano de Elohim, primeramente en alguna parte de Génesis, como la semilla que empieza a desarrollar todo esto. Si vemos el capítulo 18 en Bereshit, vemos cómo Elohim visita a Abraham y lo que le dice y le revela de su intención en relación con el hombre. Y en el versículo 17, en este mismo pasaje, nos dice: Yahweh dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Yahweh, haciendo justicia y juicio. Atención, mis amados, los hijos de Abraham hacemos justicia y juicio. Para que haga venir Yahweh sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Elohim invita a Abraham, mis amados, a que se mueva su mano. Es obvio que Abraham
Lo hizo porque Lot y su familia todavía estaban rezagados ante la inminente destrucción que iba a venir sobre las ciudades donde habitaban. Si nosotros vemos el capítulo 19, Lot estaba ahí suplicando irse a vivir a esta pequeña ciudad en lugar de irse a las montañas. Luego vemos más adelante en este mismo capítulo, en el verso 22, el Eterno le envía al ángel y le dice: date prisa, escápate de allá, y le señala precisamente las montañas. Entonces la intercesión de Abraham hace que se sostenga la mano del juicio hasta que se libere Lot y puede escapar. Entonces aquí vemos cómo el respaldo divino está sobre aquellos que realmente se paran esperando que la justicia opere y la mano del Eterno se mueva, pero también que tenga misericordia sobre los que tengan que tener misericordia. Entonces esto nos muestra que nosotros podemos detener también la mano del juicio sobre algún territorio donde tenemos que ver primeramente una cosecha, aunque sea de un alma. Entonces la primera prueba de esta línea profética que mencionamos está superada con este texto. La segunda prueba que podemos ver, lo vemos también en Bereshit, y también lo podemos ver hasta inclusive de Devarim, en Deuteronomio, etc. Por ejemplo, en número 16, Moshe está tratando con Coré, Datán y Abirán. Y vemos en el 16, número 16, o en el mar 16, 29 al 33, que declara lo siguiente: si como mueren todos los hombres murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Yahweh no me envió. Mas si Yahweh hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Sheol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Yahweh. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Y abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coraj y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Sheol. Y los cubrió la tierra y perecieron del medio de la congregación. Este pasaje presenta precisamente lo que ocurre. Para aquellos que estaban cuestionando a Moshe, el Eterno movió la mano poderosa. En el verso 41 ofrece también este detalle. Al día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moshe y Aarón, diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Yahweh. Interesante, ya vieron cómo los murmuradores los trataba el Eterno, y ahora se volvieron a levantar en murmuración contra Moshe y Aarón, después de que vieron lo que pasó con Coraj y su familia. Bueno, así es la gente, ¿no? Pero bueno, al parecer los individuos fácilmente ceden a los demonios, hasta el punto de que ellos distorsionan el propósito de Elohim. Y cuando esto ocurre, están calificándose para ver la mano de juicio, casi que a nivel nuclear del Eterno. Entonces, esto no es una cuestión de personalidad, no es una cuestión de ofensa personal. Es un problema que gente se permite ser motivada por espíritus inmundos que promueven la causa de las tinieblas y frustran propósitos del Eterno. Y eso es lo que pasa con Coraj, Datán y Abirán, que calificaron para llegar a levantarse y contaminar a un montón de personas, tratando de distorsionar el diseño del Eterno. Entonces, ahí es donde la mano del Eterno quiere moverse, para que estos estorbos no sigan más dentro del pueblo. Esto no se trata de que alguien sea pobrecito. Es que a veces hemos permitido que gente siga dañando, manipulando, contaminando al pueblo del Eterno. Hay otra prueba, la tercera, y la encontramos en Salmos o Proverbios. En este caso leamos el Salmo 149 y el Salmo 143, 12, donde dice:
David lo siguiente: en tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. En el 149, 7 al 9 dice: para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Yo creo, mis amados, que es el tiempo de tomar este honor un poco más en serio y entender la posición que debemos de tener como hijos de Elohim, como sus siervos, como sus ministros. La cuarta prueba: cómo un profeta movió la mano de Elohim. Lo podemos hallar en Isaías 37, 14, donde el ejército asirio y su líder llevaron a Jerusalén una carta de reproche para ser leída a la audiencia de todo el pueblo antes de ser llevada a Ezequías. Y todo esto sucedió para intimidarlos y amenazarlos. El enemigo no nos puede intimidar ni amenazar. Entonces en Isaías dice en el 37, 14, 17: y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores y las leyó, y subió a la casa de Yahweh y las extendió delante de Yahweh. Entonces Ezequías oró a Yahweh diciendo: Yahweh Sebaot, Yahweh de los ejércitos, Yahweh de las huestes, Elohim de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Elohim de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Yahweh, tu oído y abre, oh Yahweh, tus ojos y mira y oye todas las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Elohim viviente. El que se levanta contra ti se levanta contra Elohim viviente. En el verso 21 aquí vemos cómo Elohim vio la oración del rey Ezequías. Y entonces esta es la respuesta. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: así dice Yahweh, Elohim de Israel, sobre todo lo que me rogaste acerca de Sennacherib, rey de Asiria. Aquí usan la palabra hebrea para lo que leemos en español como acerca, y es la palabra aelel, que significa en contra. Y por este texto sabemos que esta oración acerca de Sennacherib era en contra de Sennacherib, no era a favor de él. Entonces, durante muchos años se ha enseñado que nosotros no podemos orar en contra de otras personas. Por eso que seguimos teniendo tantos problemas dentro del pueblo. ¿Podría entonces alguna vez Elohim decirnos: es que tú me rogaste en contra del gobierno de tu país, en contra de estos políticos, en contra de esta persona que está dañando una congregación, en contra de los que promueven una agenda que está dañando a los hijos, a las familias? Ay, no oremos, pobrecito, para que se convierta. Amados, hay gente que nunca se va a convertir. Al Eterno nunca lo van a seguir porque han demostrado que son perversos. Y nosotros queremos interceder por la misericordia de los perversos. Tú tienes que orar en contra. Y si el Eterno lo tiene que rescatar, lo va a rescatar, pero primero lo va a quebrantar. Entonces tenemos que nosotros orar en contra de medios de comunicación, del liberalismo que hoy existe, de los políticos corruptos, de los que hoy se paran en congregaciones a predicar y son usurpadores, manipuladores, mentirosos, que están ahí solamente para explotar vidas, almas. Y esa es la respuesta que el Eterno nos tiene que dar. Un día oraste en contra de esto y yo actué. Entonces, hoy hay tanta gente y tantos medios y tantos sistemas promoviendo una agenda anti-Mashiach, y nosotros somos inoperantes. Y tenemos que orar en contra de eso. Es que esto tiene que pasar. No, ora en contra de eso.
Recuerdo cuando estábamos levantando un movimiento de oración y orábamos contra la agenda homosexual que se estaba levantando, de los lobbies, etc. Y pastores nos decían, es que esto tiene que pasar, ¿para qué nos vamos a complicar? No, hay que orar en contra de eso. El problema es que nadie quiere meterse a hacer las cosas que tiene que hacer. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que actuar, mis amados, para que caigan estos arrogantes y reconocer que Mashiach es juez. El Mashiach que está levantado de la tumba, que no está crucificado, que está sentado a la diestra del Padre, Él es juez. Y ser la diestra del Padre quiere decir que es la mano ejecutora de sentencia de parte del Eterno. Entonces, mis amados, tenemos que entender esto. Tal vez tenemos que entender este corazón que tenía David o el corazón que tenía Ezequías y entender cómo nosotros también podemos recibir respuestas cuando nosotros le pidamos que retire a los estorbos de los propósitos del Eterno. La respuesta de Elohim a Ezequías fue muy simple. Lo vemos en Isaías 37, 21 al 22 y 33 al 35. Y leo lo siguiente. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías, así ha dicho Yahweh, Elohim de Israel, acerca de lo que me rogaste contra Sennacherib, rey de Asiria. Estas son las palabras que Yahweh habló contra él. La virgen hija de Sión te menosprecia, te escarnece dentro de ti, detrás de ti. Mueve su cabeza la hija de Jerusalén. Por tanto, así dice Yahweh acerca del rey de Asiria, no entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella, no vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino volverá, y no entrará a esta ciudad, dice Yahweh, porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo, por amor de David, mi siervo. Ahí está el pacto de la misericordia de David. Sobre ese pacto profetizó el Eterno para hacerle entender a su pueblo que nunca sería removido ni conmovido, siempre y cuando ellos estén viviendo conforme a su Torah. Entonces, ¿acaso no sería bueno para nosotros tener respuesta de parte de Elohim que diga, porque tú me rogaste contra esto, yo te contesté por el bien de mi siervo David? Por el pacto de misericordia fiel yo respondí. Por haberme rogado en contra de los traicioneros, en contra de los políticos traidores, en contra de aquellos que están tratando, por ejemplo, hoy, minimizar al pueblo de Israel haciendo un trato con Hamás. Nos devuelven 2 personas por semana de los que están ahí secuestrados y nosotros les soltamos como 100 terroristas. O sea, ¿qué trato es ese? Bueno, tenemos que orar, mis amados. ¿Sabe cómo ejecutó el Eterno sentencia? Lo leemos en el versículo 36. Y salió el ángel de Yahweh y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Ay, pobrecitos, oremos por los asirios. No, 185,000 fueron cortados por el ángel de Yahweh. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí todo era cuerpos de muertos. Si Ezequías pudo mover la mano de Elohim, y él no hace excepción de personas, ¿por qué nosotros? Veamos otra prueba para ver si Elohim espera que movamos su mano en juicio. Y la prueba número 5 es si Yahshua enseña acerca de esto. Una de las cosas que la gente popularmente se pregunta es, ¿y qué haría Jesús en mi lugar? Bueno, ¿qué haría Yahshua en mi lugar? Cuando los individuos demonizados deciden destruir una ciudad directamente o permitir la perversión que llena la tierra de maldad, tenemos una obligación gubernamental espiritual
para mover la mano de Elohim y preservar la ciudad para que la cosecha se dé. En esta situación, Yahshua ciertamente no iba a poner la otra mejilla, porque eso es un tema de gobierno. Es un tema donde todo obstáculo para las almas tiene que ser removido. Entonces, si tomamos en serio nuestra responsabilidad como mensajeros del reino, como lo hizo Moshe, como lo hizo Ezequías, tenemos la obligación de invocar el pacto de misericordia, que Elohim se apiade de una nación y remueva a los que están tratando de destruirla. Lucas 18, del 1 al 7. Yahshua dice: también le refirió Yahshua una parábola sobre la necesidad de orar siempre, no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Elohim ni respetaba a hombre, y había también en aquella ciudad una viuda a la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Elohim, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo Yahweh: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Elohim no hará justicia a sus escogidos que claman a él de día y de noche? Aquí en los versos 3 y 5 está hablando de un juez injusto, y la palabra que se usa aquí en griego para describirlo es bien interesante, porque se usa una palabra que es ekdikebo, que significa castigar o represalia. Entonces aquí hay algo muy obvio: hay un juez que no quiere hacer lo que tiene que hacer. Hay una persona que ruega por justicia, una viuda. Y cuando no hay respuesta, no hay resolución, entonces vemos a una mujer que, como la describe el Eterno, ella está parada en el sistema judicial. Ella está parada esperando que se resuelvan las cosas. Prácticamente ella lo que recibe es una patada de parte de este injusto, desechándola. Pero vemos a Yahshua desafiando a aquellos que son injustos, porque dice: yo digo que pronto Elohim hará justicia. Pero la pregunta que él también hace es si cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, hallará fe. Esto quiere decir que él está esperando que nosotros actuemos en esta dimensión de emuná, de fe. Que si tenemos que tomar decisiones, lo hagamos parados en el sistema judicial del reino. Que si nosotros tenemos que remover obstáculos, clamemos por la justicia del reino. Hoy el sistema religioso, la mayoría de gente que conozco del cristianismo me dicen: yo lo que estoy esperando es que venga el rapto. Y eso es bien triste. Número uno, porque nunca van a vivir cosas semejantes, que escrituralmente no lo pueden probar, porque es una distorsión teológica de la escritura. Pero ¿por qué lo dicen así? Porque no quieren ser responsables de las cosas que están sucediendo en este mundo. La palabra dice: pídeme y te daré por herencia a las naciones. Entonces somos desafiados por Mashiach para entender que Elohim va a hacer justicia y que nosotros tenemos que estar parados en el sistema judicial del reino. Otra prueba es lo que encontramos en el libro de los Hechos. Y vemos cómo Pedro mueve la mano de justicia con el caso de Ananías y Zafira. Y suponiendo que la mayoría de nosotros miramos eso como la mano de Elohim moviendo a Pedro, tenemos que ir también a Hechos capítulo 12, donde vemos la historia de cómo Herodes mató a Jacob, el hermano de Johanán. Luego encarcela a Pedro. Y cómo la Keilah empezó a orar. Y cómo este endemoniado Herodes estaba tratando de tener el propósito y el plan de Elohim. Casi que a la manera en que lo quería hacer Coraj, Datán y Abirán. O como sucedió con Ezequías y Sennacherib. En este caso, la Keilah empezó a orar y vino el ángel
y sacó a Pedro de la cárcel. Y Herodes siguió después aún de este evento haciendo sus fechorías. Y luego el ángel vino de nuevo y trajo la muerte más dolorosa conocida por el hombre sobre el rey Herodes. Dice en Hechos 12:23, al momento un ángel de Yahweh le hirió por cuanto no dio gloria a Elohim y expiró comido de gusanos. Entonces, ¿qué hacemos? Oramos para que se convierta Herodes, un personaje totalmente contrario al diseño del Eterno, buscando matar a sus escogidos. Amados, el Eterno no está jugando con esta gente y tampoco está jugando con nosotros. Aquí vemos la intervención divina que está totalmente conectada con la intercesión de la Keilah. Entonces no podemos dejar de ser conscientes de lo que nos rodea, sino que tenemos que ser responsables de asumir nuestro rol espiritual, judicial, que el Eterno nos ha dado. La palabra está cerca de nosotros, incluso en nuestra boca. Entonces tenemos que aprender a movernos en esta dimensión. La última prueba la hallamos en 2 Timoteo 4, 14, 15, donde dice: Alejandro el calderero me ha causado muchos males, que Yahweh le pague conforme a sus hechos. Guárdame tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. ¿Qué está pidiendo aquí Pablo? Él está pidiendo a Elohim que le pague a este personaje, Alejandro, conforme a los hechos que él ha tenido. Entonces no puede haber alguna duda de que Pablo tenía en su mente una operación de justicia. Podemos encontrar también en 1 Timoteo 1, del 18 al 20, algo que dice así: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo a que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. ¿Cuántos llamados del Eterno tenemos? ¿Cuántas palabras proféticas hemos recibido? ¿Cuántas promesas hemos recibido de parte de Él? ¿Y qué hacemos al respecto? Yo estoy esperando que esto caiga del cielo. No, tenemos que ser militantes, porque va a haber estorbo para que eso ocurra. Va a haber estorbo para que las cosas sucedan. Estamos en una buena batalla. Dice: milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos de los cuales son Himeneo y Alejandro. ¿Y qué hizo Pablo con Himeneo y Alejandro? Los entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Wow, tremendo, ¿no? Son cosas que leemos en la Escritura y no queremos hablar de ellas. Entonces Pablo entrega a este personaje, a Satanás, a estos dos, para que su carne se destruya. Y eso fue en la primera ronda. ¿Qué estaba buscando Pablo? Ok, que le caiga juicio para que a ver si se corrigen, a ver si cambian, a ver si ellos se alinean. No lo hicieron. Vemos en 2 de Timoteo, en la siguiente carta a Timoteo, que Alejandro seguía haciendo lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí vemos a Pablo moviendo la mano de Elohim contra un personaje que está buscando obstaculizar el propósito del Eterno. Esto no es un asunto de una ofensa personal. Es que chismearon de mí. Es que hablaron mal de mí. Es que me vieron feo. No se trata de asuntos personales. Se trata de gente bloqueando los propósitos del reino. Esta es una cuestión de que alguien está deteniendo algo que tiene que suceder en un lugar, que tiene que suceder en una región, que tiene que suceder en una nación. Y por lo tanto no hay más remedio que mover la mano de Elohim en contra de los estorbos para que en una ciudad ocurra lo que tiene que suceder, para que en un país ocurra lo que tiene que suceder. Elohim espera que movamos su mano, porque eso es una cuestión de gobierno espiritual.
Y lo último que vamos a ver hoy está en Efesios 6, para ayudarnos a entender lo que dice del verso 10 al 12 en esta perspectiva. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en Yahweh y en el poder de su fuerza. Vestidos de la armadura de Elohim, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ponga atención a esto. El hecho de que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades y gobernadores de las tinieblas, no dice que cuando invocamos este pacto de misericordia, o clamamos por misericordia por una nación y pedimos a Elohim que corte a los infractores usados por las tinieblas, nuestra intención es que sean separados de esta influencia demoníaca, los que están siendo utilizados. Esperamos que elijan ser liberados y salvos, porque sus elecciones son demoníacas y forman la base para que nosotros invoquemos este pacto de misericordia fiel. Y estamos obligados a exigir el fin del fruto profanador y destructivo de las elecciones que ellos están tomando. Pero no podemos perder un territorio, una nación, un diseño, por las elecciones de algunos pocos. Porque cuando nosotros invocamos el pacto de misericordia y pedimos juicio, ya las decisiones que ellos tomen no son nuestro problema. Si se niegan a separarse de las tinieblas, no hay más remedio que Elohim los corte y los elimine. Pero ese no es nuestro problema, amados. El problema es del Eterno y las decisiones que ellos tomaron. Entonces, la única forma de entrar en esta dimensión de una manera consistente es que nosotros cedamos la guianza al Ruach Kodesh y que operemos como operó la iglesia primitiva, los primeros seguidores de Mashiach, en una guerra guiada por Él. Y recordemos, Él es el mismo hoy, ayer y siempre. Él no ha cambiado. Hoy nos vamos a enfrentar igualmente a diferentes tipos de Herodes, a diferentes Senaquerib, a diferentes Ananías y Zafiras, a diferentes Alejandros que se levantan con las mismas circunstancias. Y nosotros tenemos que actuar para que estas cosas nos sigan oprimiendo. Y la pregunta es si estamos listos para actuar sin vacilar, si somos serios en esta guerra, si no tenemos reservas, y si estamos dispuestos a que el Ruach Kodesh nos guíe en cada paso, en las estrategias que el Eterno nos va a mostrar en este tiempo. Que el Eterno nos ayude a ser fieles a su llamado y a hacer su voluntad siempre.